Historias y relatos fantásticos. Mantay queda ubicado en medio de un valle. Por un lado está el río Colca, que se pierde en las profundidades del cañón del mismo nombre que ya se encontraba cerca del lugar. Pero el pueblo, por un lado, está rodeado por cerros y tras sus cimas hay inmensas llanuras muy irregulares, y en ciertas depresiones hay manantiales de agua, y cerca de ellas, o también apartadas, crecen los árboles andinos llamados queñuas. En algunas otras partes lo llaman quinoal. A todo este lugar que está ubicado en la cima de los cerros, los lugareños le llamamos los Altos. Y mi padre, cuando yo ya tuve cierta edad, empezó a llevarme a los Altos, a por leña de queñua. Pero el trayecto era largo y muy empinado, que para un niño de mi edad, supongo que tendría unos 6 años aproximadamente, la primera vez que fui. Era muy lejos, claro, para un niño. La forma que tenía mi padre de no hacerme sentir la larga caminata era contándome algún cuento. Así que muchos de los cuentos que les relato fueron contadas por mi padre en este trayecto. Normalmente salíamos muy oscuro en la mañana, y no recuerdo la hora en que más o menos llegábamos, pero ya era muy claro el día cuando llegábamos, después de varias horas de camino. Un burro muy burro. Selección de relatos de Silvestre Suyo. Como entenderán, a veces el cuento iniciaba de la boca de mi padre sin previo aviso, pero había muchas otras que tenían un principio por una razón. En esta ocasión sí que había una causa, pero no recuerdo cuál era. Solo recuerdo que se trataba de la inteligencia del burro, pues íbamos con este animal para traer la leña. Chunchuli en el cementerio. Mi madre, por cosas del destino, tenía como padrino a un hombre de un poblado muy lejano, en las llanuras, donde viven del ganado lanar, muy en particular de la alpaca que da la carne y la lana. Este padrino había dejado como regalo y herencia a mi madre alguna alpaca. Al casarse con mi padre cada año iba a este lugar, con burros, para traer carne de alpaca o lana. Pero el viaje era de varios días. Papá tenía un burro llamado Chunchuli, que traducido al español quiere decir tripas. Animal que al haber ido tantas veces al lugar, conocía el camino y recordaba al año siguiente. Y si por A o B oscurecía en la caminata, mi padre confiaba en la visión del burro y continuaba caminando para avanzar aún más. La confianza que tenía mi padre al burro era tal que solo tenía que agarrarse de las ancas del burro y caminar de forma segura en aquellas noches de viaje. «Avanza, Chunchuli. Cuando volvamos a casa, ya comerás riquísimo pasto». Claro, el burro ante la casi permanente caminata de mi padre comía muy poco y se las aguantaba como buen burro, y solo aprovechaba las pocas horas de descanso que mi padre se daba para dormir, ya casi por la mañana, y solo de unas cuantas horas. El burro también necesitaba dormir. En uno de sus viajes, a mi padre le pareció que el camino no era el mismo, pero confiaba en el burro. La noche era muy oscura y no podía ver por dónde caminaban. Entonces el andar del burro se volvió más lento, y mi padre decidió descansar allí. Descargó al burro de su carona, donde iba la cama de mi padre. Le pareció ver arbustos alrededor,
Dejó al burro libre, sabía que no se iría lejos y además comería mejor sin amarrarlo. Mi padre se durmió entre dos arbustos y por estar cansado se durmió casi de inmediato. Cuando mi padre despertó, acostumbrado que estaba a despertar temprano, notó que la claridad del día poco a poco iba bañando el lugar. Se levantó calmadamente y abrió muy grandes sus ojos al ver que los montículos y arbustos que le pareció ver en la noche eran cruces de madera rústica y... sí, era un cementerio andino, que no necesitaba de muros, solo era un grupo de tumbas en medio del lugar. Mi padre sintió un escalofrío. Los cementerios siempre suelen causar aquellos sentimientos funestos, pero nada había pasado. Y es más, había dormido muy bien, sin percance alguno. Más allá, el burro comía el suculento pasto del lugar, mirando directamente a mi padre. Claro, los cementerios no son concurridos, ni los pastores traen sus animales cerca. El burro no sabe nada de cementerios, pero sí sabe de pastos, que de seguro ya lo había visto antes. Bueno, esto me lo aclaró mi padre, porque él, después de reponerse del susto inicial, prosiguió el camino, y el burro dirigió sus pasos hacia el camino por donde se había alejado. Solo se había desviado un poquito, desde cierta distancia, y así el burro pudo comer bien aquella vez. Inteligencia de burro. Agua y pasto fresco para Chunchuli. Chunchuli el burro tiene muchas historias con mi padre, pero voy a seguir con lo referente a este camino que me contó mi padre aquella vez. En otra ocasión, y es muy probable que haya sido otro año, mi padre, como todos los años, iba con Chunchuli, el burro, otra vez hacia el mismo lejano lugar. Como de costumbre, mi padre avanzaba caminando hasta altas horas de la noche y solo tenía que agarrarse de las anclas del burro y avanzaba confiando ciegamente en el animal. Mi padre sintió el cansancio en el cuerpo y decidió parar. Descargó al burro y sacó de la carona su cama. Hizo su cama y, como de costumbre, se durmió dejando al burro libre, pero esta vez cuidando de que no sea un cementerio. Sí, tenía bien claro el recuerdo de la vez anterior. Se durmió rápidamente. Después de todo estaba muy cansado y al despertar la claridad del día ya empezaba a notarse. Se levantó y al ver a todos lados notó que el burro no estaba por ningún lado. Subió a las pequeñas lomas del lugar y se dio cuenta de que no estaba en el camino ni cerca a ella. No conocía el lugar. Preocupado, buscó al burro con mayor intensidad. Después de todo, la llanura era inmensa, pero no era del todo plana, era muy irregular, con vegetación pequeña, lomas y arbustos, donde tranquilamente podría estar el burro escondido. Regresó al lugar donde estaban sus cosas y trató de buscar las pisadas del burro, pero fue en vano, hasta que a una pequeña distancia de donde él se encontraba, iniciaba una pequeña quebrada, casi que no se notaba. Y claro, empezaba una bajada y más abajo se volvía una quebrada enorme. Se dirigió hacia allí y al estar al borde del lugar, ligeramente escondida por la leve bajada que iniciaba, estaba Chunchuli durmiendo, que al verlo se levantó y vino hacia él. Mi padre observó el lugar. Allí había un manantial, de donde salía agua fresca y alrededor exuberante pasto fresco, que el burro se había alimentado y hasta se había dado tiempo para descansar.
Mi padre solo sonrió ante aquel hallazgo del burro. Pero la preocupación de mi padre era evidente. Estaba en un lugar que él no conocía. Aún así cargó al burro con la carona y éste avanzó, y muy pronto el burro volvía al camino. Entonces mi padre entendió. Por la noche, el burro deliberadamente desvió el camino. De seguro que él desde cierta distancia había visto este pasto, o tal vez lo habría olido, o quién sabe. Y se había salido con la suya. Realmente este burro era muy burro, o sea, inteligente. Escúchenlo bien, los burros no son ni remotamente tontos. La trampa de Milchuco. Milchuco era un burro algo claro. No era blanco, no. No sé si lo decían pardo o padro, pero era de un color claro, que a diferencia de Chunchuli, que era negro, este era bastante claro. Este era un burro algo perezoso. Bueno, creo que no. Ustedes saquen sus conclusiones. Era verano y los primeros sembríos de habas ya empezaron a dar sus frutos. Ya estaban maduros. Mishka lo llaman a los sembríos anticipados. Y si todo va bien, a veces la producción sale junto con la llegada del verano. En estas cosechas, para traer las habas desde la zona de cultivo a las casas o al poblado, el único medio es los burros, animales de carga desde antaño, para lo cual el campesino que sembró las habas, el día de la cosecha se presta a los burros de sus vecinos y amigos compoblanos. Hay ocasiones en que la chacra produce unos 15 o 20 sacos de habas, o tal vez 30, o tal vez más. Entonces el dueño de las habas, de la cosecha, se presta a varios burros. Claro que casi es imposible que aquel día logre prestarse esa misma cantidad de burros, pero tal vez unos 6 o 7 o tal vez 10 sí es probable. Las personas que ese día van en ayuda, ya sea por aini o por pago, en la cosecha de habas, avanzan presurosos en la tarea de recolección de las habas verdes. Otras personas preparan y cosen los sacos llenos de habas, y otra es la que se encarga de llevar con los burros cargados de habas al pueblo. En esta ocasión, mi padre había prestado a Milchuco, nuestro burro, a un familiar, y este lo llevó. Conocía a nuestro burro, un burro joven, fuerte y muy rápido al caminar, y sobre todo muy resistente. Se llevó feliz al burro, prometiendo alimentarlo bien. La faena en la chacra avanzaba. Los recogedores de habas juntaban y ya estaban preparando los primeros sacos para el cargado. Los burros eran alimentados con pastos que eran cortados precisamente para ellos, y después del almuerzo de mediodía, el dueño de la cosecha planificaba unos 4 viajes al pueblo en los 7 burros que había conseguido. Estaba feliz. Una muy buena producción de habas este año. Pero el pueblo no estaba tan cerca, y esos 4 viajes tal vez no los podría hacer toda la tarde. Ya los sacos estaban siendo cosidos para cargarlo. Fueron trayendo los burros uno por uno y fueron cargándolos, hasta que llegó el turno de Milchuco. Aproximaron al burro al lado del saco, y cuando ya lo levantaban para el lomo del burro, este rebuznando emprendió tal carrera que en cuestión de 1 minuto, el burro se perdió en la distancia por el camino sinuoso. ¡Corre, Javier! ¡Tráelo! ¡No se vaya a perder!, ordenó el dueño de la cosecha a su hijo, un adolescente, obediente y veloz. Este, de inmediato,
salió corriendo en busca del burro. Mis padres y hermanos mayores, porque entiéndase, cuando sucedía esto, yo aún no había nacido. Llegaron de noche a casa. Mi padre, adicto al trabajo, de seguro habría ido a alguna chacra y llegaban muy tarde en la noche. Al entrar en casa, encontraron en el corral a Milchuco, que los observaba muy tranquilamente. «Caray, ya trajeron al burro», pensó mi padre, y entraron a casa sin ningún otro percance. A la mañana siguiente, muy temprano, vino el familiar, el de la cosecha de habas, a casa. Estaba muy preocupado y con la culpa sobre su espalda. «Don Silvestre, hemos sido muy descuidados. Hemos perdido a su burro. Cuando estuvimos a punto de cargarlo, el burro salió corriendo y se perdió de nuestra vista. Mi hijo lo buscó toda la tarde hasta la noche, pero no lo encontró. Dígame, don Silvestre, ¿qué hacemos? Ese burro debe de valer mucho si se pierde. Dígame, ¿dónde sabe ir para ir a buscarlo?» Mi padre escuchó aquellas palabras calmadamente y, dándole una palmadita al hombre que realmente estaba preocupado, le dijo: «Simeón, no te preocupes. Cuando mi burro por algún motivo se me pierde, siempre se va a mi bofedal. No te preocupes, yo voy a ir por allí hoy día. Ya no lo busques, yo me encargo». Simeón, más calmado, se despidió de mi padre, siempre pidiendo disculpas por la pérdida del animal. Tan pronto don Simeón se fue, mi padre soltó la carcajada que lo tenía retenida a duras penas, tratando de mostrar seriedad. Mi madre le llamó la atención severamente. «Encima te ríes. Debiste advertirle que cuando se está a punto de cargar al burro, a este se le agarra muy bien con soga, que tiene la costumbre de que ante el menor descuido se va corriendo y se escapa.